Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, donde puedes encontrar información útil sobre ser auxiliar de vuelo y el día a día sobre ello. En este vídeo os traigo una anécdota donde un olor extraño acaba en una situación bastante particular. Así que quédate conmigo y comenzamos. Antes de nada, tengo buenas noticias. Tenemos otro sorteo aquí en este canal, patrocinado por CAMBLY, en el cual te puedes llevar 30 minutos de clases particulares en inglés con CAMBLY totalmente gratuitos. CAMBLY es una plataforma que es excelente. En ella podéis encontrar tutores que, dan clases particulares en inglés, totalmente privada, uno a uno, o bien en grupo, como te guste más. Y lo puedes hacer a través de su página web, o quizás si quieres, pues lo puedes hacer desde tu móvil, sentado en el sofá, o como tú quieras, donde te sea más cómodo. Primero de todo, aseguraros de que estáis suscritos a este canal. Si no lo habéis hecho ya, lo podéis hacer ahora. Y segundo, lo único que tenéis que hacer es prestar atención al vídeo. Voy a llamar a un tutor, nos van a explicar una palabra relacionada a la aviación en inglés. Y todo lo que tenéis que hacer es poner en un comentario en este vídeo la palabra CAMBLY y la palabra traducida al español de lo que el profesor explique. Así que prestad atención y ahí vamos. So here I am, guys. James is our CAMBLY teacher today, and he's going to give us the expression for this video. So James. The phrase today is on time. On time. We use on time when we are referring to punctuality. If you start work at 8 o'clock in the morning and you arrive at 8 o'clock, you are on time. Could you give me an example using on time in a sentence? My sentence could be, I like my flight to arrive on time so that I can enjoy my destination. Perfect. Excellent. Thank you so much for everything, James. That was really helpful for everyone, I'm sure. You're very welcome. Have a great day, guys. Pues bueno, ahí lo tenéis. Podéis volver de vuelta si queréis, podéis escucharlo las veces que os haga falta. Y ya os digo, lo único que tenéis que hacer es poner un comentario abajo con la palabra CAMBLY y la palabra traducido al español. Acordaros de estar suscritos también si queréis participar en este sorteo. Vamos a la anécdota. Bueno, esta historia se basa en un vuelo. No se basa, es una historia real completamente 100%. Bueno, esta historia es sobre un vuelo que yo tuve en mi primer año en Emirates, cuando estaba volando para ellos, en la clase económica, con destino a Bangladesh. Ahora, Bangladesh es conocido en Dubái como el sitio donde normalmente van y reclutan gente para traerlos a Dubái o en el Medio Oriente en general y hacerlos trabajar en la construcción. Lo bueno para ellos es que, a la gente del Medio Oriente me refiero, es que les sale bastante barato. Esta gente suele cobrar alrededor de los 100 o 200 euros al mes. Y aunque le dan apartamento y sitio donde vivir y demás, las condiciones no son muy favorables. Pero teniendo en cuenta de dónde vienen y que muchos realmente no tienen nada, de nada, absolutamente nada, pues uno no se sorprende tanto de que acaben básicamente agarrando la primera oportunidad que se les presente. Pero bueno, esto es un poco para situaros con el destino y el tipo de pasajero que llevamos en este vuelo. También pues eso, ¿no? En este sitio, en Bangladesh, pues las infraestructuras que hay y demás, básicamente no las hay, ¿no? Es un sitio bastante pobre, el nivel de pobreza es bastante grande, pues mucha gente no tienen cosas que normalmente tú y yo pues podamos dar por sentado en un día a día. Una infraestructura como hospitales, como servicios públicos y demás, estas cosas pues son bastantes escasas, digamos, en este país. Bueno, el vuelo de ida de Dubái a Bangladesh fue un vuelo más o menos caótico porque, bueno, siempre se trabaja bastante en esta ruta. La gente, como digo, no tienen pues unos medios muy altos de economía y demás, así que cuando hay algo que se le ofrece y que no tienen que pagar, pues obviamente lo van a coger. Sé que tengo muchos amigos en Latinoamérica que ven estos vídeos y cuando yo digo coger no me refiero a... En fin, que es agarran lo primero que se le presenten. Así que el vuelo, pues eso, bastante ocupado porque, bueno, pues el servicio lleva su rato, lleva su tiempo, el vuelo estaba lleno también, hay un servicio de bar, luego hay un servicio donde se le da pues una bandeja con la comida caliente y demás. Luego se retira la bandeja, se ofrece té, se ofrece café. No paramos durante todo el vuelo. Y siempre suele ser costumbre de ellos, básicamente, pues volver a repetir alguna de las cosas que hayan consumido. Por ejemplo, un segundo café o un segundo plato. Pero bueno, llegamos a Bangladesh, la gente desembarca, nos preparamos un poco para la vuelta, que más o menos pues es preparar el avión a nivel de catering, más o menos, porque lo que tiene que ver con limpieza sí que tenemos un equipo de limpieza que entra a bordo y cuando estamos listos volvemos a embarcar. Ahora, este embarque y este segundo vuelo es bastante diferente del primero. Este va a ser algo más intenso todavía. La gente que viene
9 de 10 básicamente nunca han volado o poco conocimientos tienen de lo que es un avión, de las reglas que hay en un avión, de cómo incluso abrocharse el cinturón de seguridad, de dónde están los lavabos, cómo se usa el lavabo, cómo se tira de la cadena del lavabo, que no hay cadena básicamente, es un botón y ya está. Muchos tampoco hablan inglés, aunque sí que tenemos una persona a bordo que habla el idioma. Esta única persona no puede estar alrededor de toda la cabina para arriba y para abajo pues traduciendo las 300, 400 personas, digamos, ¿no? Es prácticamente imposible. Así que durante el embarque el primer problema que tenemos es enseñar a la gente dónde se tienen que sentar. Primero de todo no saben que hay un asiento asignado para cada uno, así que cada uno pues empieza a sentarse donde lo van viendo y ahí se quedan. Y los pocos que saben que sí que tienen un asiento asignado vienen a ti y te preguntan, bueno, estoy sentado aquí, ¿qué hace esta persona en mi asiento? Y el problema es que si vas a esa persona y le preguntas dónde está sentado y te dicen que es en 18B, vas a 18B y en 18B hay otra persona que está sentada en 24B y en 24B hay una... Y esto es así hasta nunca acabar. Segundo problema, aparte de eso, es que vienen con muchos bultos. No sé si será comida, no sé lo que es, pero vienen con mucha maleta, vienen con mucha carga encima y acabamos pues teniendo poco espacio a bordo para terminar el embarque. Y como hay poco espacio y maletas alrededor donde no tenemos dónde ponerlas, hay que ponerlas en la bodega del avión y todo esto lleva tiempo. Finalmente la gente se sienta, hemos acabado el embarque, pero todavía no hemos empezado el vuelo y ya estamos ahí, ya cansaditos. Lo siguiente es el despegue, así que nos sentamos y pues seguimos eso, revisando un poco pues los procedimientos de siempre. También aprovechas un poco obviamente para descansar esos minutitos que tienes sentados porque sabes que vas a estar trabajando durante todo el vuelo y que vas a tener poco tiempo. A continuación el capitán nos deja caminar por la cabina. Esto quiere decir que antes de que se quite la señal de cinturones, la tripulación puede moverse y así aprovechar esos minutos extras y preparar básicamente todo lo que tiene que ver con servicio y demás para los pasajeros y para cuando los pasajeros se puedan mover ya que estemos más o menos listos y así ya ahorramos algo de tiempo. Y bueno, empezamos con el servicio y este servicio sí que te lleva algo de más tiempo. Los pasajeros, como ya dije anteriormente, pues no han viajado nunca. Esta es la primera vez en un avión. Te lleva un poco más de tiempo extra por pasajero para explicar las cosas y demás. Aunque bueno, con prisa pero con calma acabamos el servicio. Aún nos sobra incluso un poquito de tiempo para poder relajarnos atrás en el galley trasero. Podemos comer todos juntos ahí y bueno, te da también un poco de privacidad desde la cabina, así que por fin puedes pues, respirar un poco tranquilo, relajarte un poco también y ganar un poco más de energía. Después de terminar nuestra cena tenemos una ronda de bebidas. Esto significa que preparamos una bandeja con agua, zumos y demás y un tripulante va por un lado, el otro va por el otro y vamos a la cabina al mismo tiempo y empezamos a repartir agua, zumo y demás a los pasajeros para que se puedan refrescar y que bueno, no se nos deshidraten. Yo era uno de esos tripulantes y me acuerdo que cuando abrí esa cortina desde el galley de atrás para entrar en la cabina me vino un olor bastante fuerte. Un olor pues de cuarto de baño más o menos. Un olor pues como después de haber hecho la digestión, si me entendéis. Bastante desagradable. Así que pensé, bueno, nuestros pasajeros están teniendo a lo mejor un poco de flatulencias y demás. Nada que se pueda hacer. Pretendo que todo está bien. Intento disimular y voy dentro de esa cabina a empezar a distribuir las bebidas y demás, como que no pasa nada. Y cuando llego a la parte delantera de la cabina, el olor es bastante grande. Insoportable. Miro a mi compañera que estaba en el otro lado para ver si me hacía algún tipo de señal o si me decía cualquier cosa. Y la veo con una cara de pánico, blanca, no sabía qué decirme. También tened en cuenta que la cabina está bastante oscura. Puedo ver un poco solamente por el reflejo de las pantallas y demás, esa poca luz que nos da dentro de la cabina, pero recuerdo esa cara de ella de estar mirándome estupefacta básicamente, de no saber qué decirme, y todo lo que hizo fue mirar a la puerta suya y volver a mirarme a mí. En ese momento pensé, ay no, por favor, que no sea una emergencia, que no esté pasando algo con esa puerta, porque lo último que quiero es tener una emergencia en este avión ahora mismo. Estos pasajeros no hablan inglés, esto va a ser un caos, si tenemos que evacuar o cualquier cosa, esto va a ser un horror. Pero cuando miro a la puerta, veo como unas especies de sombras con formas raras, como una especie de sombra que va desde mitad de la puerta hasta abajo del todo. Realmente no logro descifrar desde donde yo estoy qué es exactamente eso, no sabía qué era. Ella me dijo, vuelve conmigo al galley. Fui de vuelta inmediatamente y esperando que no sea nada tampoco muy grave. Cuando llego al galley, suelto mi bandeja, ella se sienta. Los demás tripulantes estaban también en ese galley y la vieron también como indispuesta
indispuesta, sin saber qué decir. Y obviamente pues nos preocupamos, no sabíamos qué estaba pasando. Así que uno de nosotros le preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? Ella me miró y miró a los demás y dijo, tenéis que verlo para creerlo. Así que mejor vais a la cabina y echar un vistazo a mi puerta y luego volvéis aquí y hablamos un poco sobre ello. Salimos corriendo, fuimos directo a la puerta a ver qué estaba pasando y de nuevo al abrir esa cortina para entrar a la cabina, este olor estupefacto no se iba a ningún sitio. Fuimos directo a la puerta y vimos con nuestros propios ojos algo que no queríamos creer. Al lado de esa puerta también hay un jump seat y al lado de ese jump seat hay un teléfono y una lucecita también donde puedes encender las luces de lectura para que tú puedas leer desde tu jump seat algún tipo de anuncio al pasajero si lo tienes que leer, por ejemplo. Y lo bueno de estas luces es que las puedes mover y puedes apuntar a un sitio a otro de la puerta y esto hicimos. Lo que vimos no lo queríamos creer, así que tuvimos que encender las luces para creerlo y cuando encendimos esas luces confirmamos nuestras sospechas. No sé cómo decirlo. No sé qué palabra usar, así que lo siento y espero que no estéis comiendo, pero era mierda. Era mierda de un pasajero. Un pasajero había cagado básicamente en esa puerta. No sabía quizás en dónde se hacía, o a lo mejor no sabía siquiera que había algún baño en ese vuelo. No sé exactamente qué habrá pasado por esa cabeza de ese pasajero, pero hoy en día pensándolo, pues sé que muchos pues hacen sus necesidades en la calle y en donde les pille y demás. Al ver como que la puerta hace esquina, digamos, con el jump seat y demás, quizás dijo, bueno, esto es un sitio privado, las luces están apagadas, me voy a descargar. Y descargar se hizo. Imaginaros la situación. Vuelo nocturno, la puerta está llena de mierda. La siguiente cuestión es, ¿qué va a pasar? ¿Dónde se va a sentar esta mujer? Si no se sienta, ¿lo limpiamos? ¿No lo limpiamos? ¿Qué vamos a hacer? No teníamos ni idea qué hacer. Nadie había tenido esta situación anteriormente. No sé, estas son situaciones que realmente cuando sales de tu país y sales de tu, digamos, tu burbuja, de tu cultura y demás, son cosas que te chocan, que quizás las escuchas y demás y son anécdotas de otra gente como yo que te estoy contando ahora y te cuesta hasta creerlo, ¿no? Pero cuando lo ves con tus propios ojos te quedas bastante helado. Recuerdo esta situación que fue bastante irreal. Total, que contactamos a la jefe de cabina, contactamos al capitán, todo el mundo se había enterado básicamente en ese avión lo que había pasado y deciden dos de la tripulación hacerse voluntarios básicamente, ponerse guantes y proceder a esa puerta, a desentarla más o menos para que esta tripulante, la otra chica, se pudiese sentar en la puerta, no en la puerta, sino en el jump seat al lado de la puerta y poder pues aterrizar de una forma más o menos humana. No pudimos encontrar a este pasajero, tampoco era una situación como para, digamos, hacer un anuncio en ese vuelo y decir ¿quién se ha cagado en esta puerta? Así que no hicimos eso, obviamente. Pero hasta el día de hoy mantenemos el contacto, muchos de nosotros, y es una de las anécdotas que todavía no nos podemos creer y que cuando lo contamos incluso a gente que trabaja en la aviación les es difícil asimilar que estas cosas sí que pasan, pero cuando vuelas en un mercado internacional como el que hace Emirates, que va básicamente a cualquier parte del mundo, sí que realmente te abre los horizontes y la perspectiva y tu mente y demás y ves que, bueno, que piensas que lo sabes todo sobre la gente hasta que básicamente empiezas a trabajar en la aviación, sobre todo en la aviación internacional, y te das cuenta que poco sabes sobre gente y sobre culturas. Así que mi pregunta para ti es, ¿qué hubieses hecho tú? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado. Dale a like si os ha gustado, suscribiros si no lo habéis hecho y os veo en el próximo vídeo. ¡Chao!